Summer in the City, Paloma, va a ser el nom d'una de les festes de l'any. Yo creo que fue la fiesta del año, sin lugar a duda. La del segon aniversari del Club Astoria and Friends. I per a parlar d'aquesta festa tenim així a Joan Soldevila, director d'Hotel Astoria. Què tal, Joan, com estàs? Molt bé, moltes gràcies. També tenim a Mònica Peris, gerent de vendes de l'Hotel Astoria. Què tal, Mònica? Muy bien, ¿qué tal? Y Leticia Blanquer, responsable de Astoria and Friends. ¿Cómo estás, Leticia? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Un placer rebrevos una volta más en el T-Set. Y además con una ocasión tan especial como fue Summer in the City, que menuda fiesta. Yo creo que nadie se lo pasó mal, ¿eh, Joan? No, evidentemente. Lo pasaron todos muy bien. Eso es el feeling que hemos tenido. Oye, Otra historia, el latido de tu ciudad. Y cada volta este batit ho fa més fort, ¿no, Mónica? Sí, la verdad es que últimamente, con todos los eventos que estamos teniendo, ahora ya ha llegado a el mes de junio, que hemos el último evento que ha sido Summer in the City, pero bueno, pues este ha sido ya el colofón de lo que ha sido la temporada. Y la verdad es que año tras año lo superamos y lo hemos puesto muy difícil para el próximo año. además de verdad una fiesta, yo creo que tenía, Joan, muchísimas expectativas. ¿Y eso cómo lo manejáis? Porque yo creo que hasta que ha sido la fiesta han sido unos meses de incertidumbre de la gente pensar ¿cómo va a ser esa fiesta? ¿Cómo ha sido hasta llegar al día de la fiesta, Joan? Mira, no es fácil. La verdad es que yo el año pasado, que fue mi primera fiesta, el primer aniversario de Astoria and Friends, creo que hicimos una señora fiesta y todo el programa, el problema estaba en si podíamos superar eso. Yo este año he quedado encantado. Está mal que lo diga, pero sí que es verdad que el feeling que hemos tenido de absolutamente todo el mundo en catering, en tiempos, en sorteos, en el ambiente, fue excelente. Yo estoy encantado. La verdad es, como decía bien Mónica, vamos a tener un problema el año que viene para ver si podemos superarlo, ¿no? Pero seguro que sí. Ya está el nivel muy alto. Bueno, Summer in the City, una fiesta, Leticia, que habéis preparado durante mucho tiempo. Cuéntanos, para la gente que no lo pudo vivir en primera persona, ¿qué preparasteis para este segundo aniversario? Vale, pues para este aniversario intentamos trasladar lo que es la playa al hotel y tuvimos en la terraza, que es donde la hicimos, tuvimos palmeras, tuvimos tablas de surf, habían piñas, limas, limones para decorar toda la terraza, habían barras para tomarte un gin tonic, había barras de mojitos, teníamos un fotocall con palmeras, con la tabla de surf, con palas de playa. Tot a punt per a patir, no? Sí. Es una fiesta para sufrir. Para pasártelo mal. I patint el que fan en Requenautiel. No, desde luego que sí. Mónica, ho passarem genial, un poder de convocatòria increïble el que ha demostrat festa rere festa a l'Hotel Astoria, i esta festa no ha sigut menys. Sí, la verdad es que muchísima gente de todos los sectores, de todas las áreas de Valencia, que eso es importante, que es lo que siempre intentamos captar todos los años, cada vez de más sectores diferentes, ¿no? Que nos conozcan y que vean el nuevo Astoria. Yo tengo una curiosidad, Mónica, porque tú, ya sabíamos, has sido mamá, estabas de baja, de repente volver al hotel y verte este ambiente, ¿qué te causó? Porque yo supongo que te dejaría un poco en shock, ¿no? A mí la verdad es que me encantó, porque como comentaba antes, no es lo mismo estar pues desde el principio, que ves todo cómo está montado, a llegar y ver este pedazo de ambiente. La verdad es que me fueron parando clientes habituales nuestros desde que entré al hotel hasta que llegué a la fiesta y no me dejaban, no pude saludar a todo el mundo que quise y todo el mundo sobre todo felicitando a la buena organización de todo el equipo y de lo encantados que estaban con el hotel como siempre. Bueno, es que lo podemos ver en imágenes, que una fiesta con muchísima gente. Yo, más o menos, ¿cuántas personas calculáis que fueron a la fiesta? 450. 450, ni más ni Y menos. 450 porque como Denise tienes nuestra famosa pulsera. Ahora la enseñaremos. Habíamos pedido 500 pulseras y acabamos la fiesta y yo antes de acabar las conté y solo quedaban, de hecho, 49, con lo cual Pues 451 personas que disfrutaban. La verdad es que cada vez más, ya sabéis que esta fiesta es una fiesta de agradecimiento a todos aquellos que durante todo el año hacen eventos con el hotel. No, la verdad es que sí. ¿Y cómo es? Bueno, veíamos que hiciste un pequeño discurso, que agradecías a tu equipo. ¿Cómo ha sido el trabajar tanto con tu equipo para hacer este gran evento? Porque fue un gran evento que todo el mundo esperaba. Mira, yo lo tengo muy fácil, la verdad. Yo siempre he dicho que soy un mero director de orquesta. Tengo un equipo fenomenal, aproveché la ocasión para expresarlo públicamente, porque realmente ya no hablo del equipo comercial, sino del equipo en general, todo el equipo de cocina, de sala, de pisos.
es fantástico. Entonces es relativamente fácil. Hacemos muchos briefings, les explicamos cuál es la idea y lo más importante, dejamos que la gente fluya, que diga, oye, podríamos hacer una pulsera, oye, si además este año hacemos... Y todo esto nos ayuda a sacar ideas nuevas y a que todo el mundo se siente partícipe, ¿no? Eso es crear equipo. Qué maravilla. I Da tant gusto, que- da gusto escucharle a que Joan. es crear equip per a fer esta magnífica festa. I una volta vista la festa també serà interessant veure el que diguen els convidats, no? Perfecte. Anem a veure-ho. Me parece una iniciativa fantástica. Eso necesita Valencia. Un summer party. Ya estamos en verano. Pues como todas las que se hacen aquí, la colaboración entre Joan y Iñaki es más que de hermanos y el resultado es un éxito de afluencia. Pues para mí tiene dos cosas muy importantes. Una, que es el enclave, un enclave privilegiado, estás en el centro, tiene el prestigio de la historia de toda la vida, un hotel valenciano, fundado por valencianos, y luego el equipo directivo y toda la gente que trabaja aquí son especiales. Pues me parece fenomenal. Además, bueno, el Hotel Astoria es un clásico de Valencia. Yo que soy vecino de la zona, pues lo conozco toda la vida, ¿no? Yo recuerdo de haber hecho aquí pues muchísimas cosas, muchos actos, he venido a muchas bodas, mi hija precisamente se hizo aquí la boda. Bueno, que el Hotel Astoria yo creo que es algo importante en Valencia y forma parte de la historia de Valencia. Sí, yo he frecuentado bastante la terraza, últimamente he estado en un par de ocasiones y me parece que es un sitio espectacular, tanto de noche como de día, porque bueno, ahora vemos prácticamente toda Valencia desde aquí. Me parece un sitio espectacular. Muy bien, estupendamente, yo estoy a gustísimo y hace fresquito y todo. Sí, está fenomenal aquí, además ha tenido un poder de convocatoria y yo no pensaba que íbamos a ser tanta gente, o sea que fenomenal. Pues muy bien, qué buena idea, ¿sabes? Una fiesta en el centro de la ciudad en verano, que ya estamos en verano, y aquí está fantástico. Tener una terraza con estas vistas y las ventanas totalmente abiertas. La gente está pasando muy bien. El otro día fui a la playa, es que quiero coger un poco de color, ¿sabes? Porque si voy a Boston, blanco, van a decir, tú no vives en España, vives en Inglaterra. O sea, no, vivo aquí. Fenomenal, excepcional. El sitio es excelente, una vista más excelente todavía y la verdad es que es un punto de encuentro para toda la sociedad valenciana. Hombre, el veranito siempre viene bien para todos. Aprovechas para descansar unos días, pues eso, juntarte con los amigos, con la familia, muy bien. Tots són paraules de satisfacció. Joan, Mónica, Leticia. Sí. La verdad es que el año pasado la gente se lo pasó muy bien y como que ya a esta fiesta venían muy predispuestos a volver a encontrarse un poco con lo mismo y yo tenía muchos mensajes de gente que preguntaba, ay, tenemos unas ganas que nos morimos, que el año pasado lo pasamos tan bien, que a ver este año qué habéis preparado. Y no sé, yo creo que... Bueno, había muchísimos detalles en la fiesta, pero confesarme, ¿cuál es el que más llamó la atención? Porque bueno, había de todo, había flashes para los Había invitados, flashes, gafas, sí. Mojitos, había cata de gin tonics, había de todo, pero ¿cuál sería el detalle que la gente os dijo, oye, esto ha sido impresionante, me ha encantado? Mira, bueno, espérate, podemos comentar las imágenes del equipo de Revista de Sociedad. No, hemos de decir que nosotros por nuestra parte también nos lo pasamos muy bien, ¿no, Doni Salvador? Genial, como siempre que vamos a la otra historia. Bueno, Joan, ¿cuál crees que fue ese detalle que la gente dijo, esto ha sido ¿Qué marcó la diferencia? maravilloso? Yo creo que el anuncio de la bruja Eso, arrancó un aplauso que a mí me gustó muchísimo. Es que es algo esperado. Para la gente que no sepa, Joan, cuéntanos, desvélalo en Revista de Sociedad oficialmente. Bueno, vamos a ver, nosotros lo que hemos hecho, la última obra o buena obra que hemos hecho en el hotel es redecorar La Bruja, la famosa discoteca del hotel. Era una discoteca abierta al público, ahora no la vamos a tener al público, la vamos a tener como una sala multifuncional. Pero la hemos diseñado nueva, está muy bonita
tiene un estilo de lounge bar, porque el lounge nos funciona muy bien y quisimos hacer lo mismo, y cara a septiembre os lanzaremos nuevas. Qué maravilla, pues yo ya tengo ganas de verla. Bueno, todo se verá, ¿no? Todo se verá, todo tiempo se al verá. tiempo. Seguimos con la fiesta que, bueno, que no dejó indiferente absolutamente a nadie. Los sorteos, también tuvimos sorteos el año pasado, ¿no? Claro, el año pasado lo disfrutó una de nuestras componentes, ni más ni menos. María. Y este año, Joan, ¿cuáles eran los premios que pudieron disfrutar los asistentes? Mira, había un poco de todo. Esta fiesta la hacíamos un poco de la mano del Only You, que es nuestro nuevo hotel. Sí. Es un palacete que tenemos en Barquillo, en Madrid. Extraordinario, es una maravilla. Yo a todo ejecutivo le invito a que vaya a ver este pedazo de hotel que tenemos en el mero centro. Es un tema de diseño, tapas, gastrotapas, música, está realmente muy bien. Entonces sorteamos 3 fines de semana en el Only You y luego un fin de semana en cada uno de los hoteles que tenemos en las diferentes ciudades. Ibai, ¿no nos tocó, Don y Salvador? Bueno, que también hay que No dar nos tocó, pero bueno, enhorabuena a los ganadores de estos premios. Enhorabuena, y enhorabuena también a los siguientes invitados porque estuvieron en la fiesta y le disfrutaron como los que más. ¿No tú crees, Paloma? Anem a por ello. Pues mira, la fiesta de la Astoria me parece siempre estupenda. Además ya tuve la oportunidad de estar aquí el año pasado y la verdad que siempre lo organizan fenomenal, es una fiesta fantástica. Y bueno, a mí me parece que estas cosas siempre están bien y sobre todo viva el verano y viva el Astoria. Pues lo hace tan especial que es un hotel que siempre ha albergado en sus habitaciones, en sus salones, a todos los toreros, a las falleras. Tú sabes que es un hotel de mucha tradición y además es un hotel que se ha renovado y yo encuentro que ha estado siempre a la altura. Yo creo que de verdad que lo que hay aquí en Valencia y sobre todo con la Astoria es mucha tradición y sobre todo muchas ganas de renovación. La terraza es única, ¿no? No solamente en Valencia, las vistas que tiene, después también la posibilidad que tiene de poder estar descubiertas, lo hace un sitio único y bueno, merece la pena. Bueno, esto cada año toma más marcha, ¿eh? Porque he llegado aquí, vamos, y este año se ha multiplicado, la fiesta fantástica. Bueno, el hotel ya es un santo y seña de Valencia, pero Joan, un 10. Joan, el director, es un 10, de verdad, es un hombre fantástico que está dándole un empuje al hotel maravilloso. Pues fenomenal, la verdad es que me he quedado encantada. Aquí hay un montón de ambiente, mucho color, estupendo. Impresionante, yo nunca había tenido la oportunidad de subir aquí, la verdad que estoy alucinando. Las vistas son preciosas, además la gente impresionante, muy chulo. Es ideal, esto han creado aquí un ambiente espectacular, un surfero. Sí, me gusta mucho porque esto invita ya al veranito, a la fiesta. Muy bien, vacaciones sobre todo, genial. Bueno, una locura, como siempre, es que cada año se superan más y todo el equipo, desde Joan, Leticia y todos los que hacen posible noches como esta y todos los jueves que nos sorprenden cada día. Pues me encanta, yo nunca había venido aquí y el sitio es espectacular, la azotea es espectacular, a mí me ha encantado. Bueno, las vistas son impresionantes porque se ve toda Valencia desde aquí y la verdad que súper bien.